Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Muchas gracias por estar aquí, a quien es el primer episodio que me escuchan. Me encantaría saber cómo llegaste aquí, cómo encontraste el canal, alguien te lo recomendó, te lo mandó, tú buscabas algo en especial en Spotify, en YouTube o en el canal que escuches tus audios y llegaste aquí. Pues bienvenido, bienvenida. Gracias por elegir y tomarte el tiempo de escuchar este episodio. La verdad es que cada semana traemos un episodio que está relacionado con trastornos de la conducta alimentaria, con cómo sanar tu relación con el cuerpo, con la comida, pero lo más importante, cómo sanarnos integralmente en todas las áreas. ¿Por qué? En todas las áreas que tenemos nosotros y que son importantes porque sinceramente creo que no hay una recuperación si no contemplamos cada parte de nosotros y de lo que nos hace ser nosotros en toda la intención y en toda la persona. Así que bienvenidos, gracias y bueno, comenzamos este episodio. La verdad es que es un episodio que, bien, ustedes saben, de repente mencionamos las cosas en otros episodios, pero este episodio en especial es importante para mí porque vamos a hablar de la incomodidad que pasa en la recuperación, sí, pero la incomodidad que tanto temo, la incomodidad que me hace pensar que algo está mal y que muchas veces me hace regresar al trastorno de la conducta alimentaria. Y vamos un poquito atrás. Seguramente cuando empezaste tu TCA o un poco antes, ya te sentías muy insegura, muy incómoda. Descubriste que había cosas que no te gustaban y que poco a poco empezaste a identificar, y esto suele pasar desde muy jóvenes, identificamos que un cuerpo hegemónico de hecho es seguro y la sociedad lo premia y la sociedad incluso te empuja a buscar ese cuerpo hegemónico constantemente y entonces comenzaste a hacer dietas y entonces empezaste a ganar como reconocimiento de las demás personas y te empezaron a decir, muy bien, te ves increíble y de repente notaste, uy, ya no me siento tan insegura. Ya no me siento como me sentía antes. Esto parece que me sirve. Voy a ir un poco más allá. Pasa, ¿no? O puede ser también que de repente te sentías incómoda porque no lograbas lo que esperabas de ti o las expectativas de los demás, o no dabas el ancho, o en general no destacabas en algo, ¿no? Eras como lo regular, el average, el promedio de todos. Ojo, no estoy diciendo que algo esté mal. Yo era una de esas que sí era como una buena estudiante, pero nunca fui ni la mejor estudiante ni la peor estudiante. Y es chava, era muy platicona, pero nunca fui la más platicona ni la menos platicona. Sí hacía gimnasia, pero nunca fue la mejor en la gimnasia ni la peor. O sea, como que no había era una cosa regular. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, un día empecé a descubrir que mi cuerpo, cuando lo restringía, ganaba ese reconocimiento y ganaba esa sensación de destacar por fin en algo. Eso era una bomba literal para mi ego. Y ojo, no sé si te estés tú identificando o no, pero si es así, por favor, mándame un mensaje porque es lo más común y lo más normal y pasa en cada una de nosotras. Esa es una razón por la que dijimos, si ser regular me incomoda, obviamente esto de manera inconsciente, pues voy a tratar de destacar. Y si la única forma de destacar es restringiéndome, es obsesionándome con mi cuerpo, es buscando constantemente esa perfección, ya sea en los alimentos que elijo o en cómo me muevo, en cómo es mi cuerpo, pues entonces estaré sobresaliendo en algo, inconscientemente, claro. O también puede ser que te sentías no escuchada, pasa muchísimo, y que te sentías invalidada con tus emociones, que no sabías cómo expresarlas, que no había espacio incluso en casa para poder decir o escucharte, abrazarte, que por el contrario las emociones eran algo que estorbaban, así apúrate, ahorita no hay tiempo de eso, posiblemente. Y esa soledad emocional en la que viviste te hacía sentir muy incómoda. Y entonces, una de las cosas que pasó es que enfocarte en tu cuerpo, en la comida o desarrollar un TCA, de hecho, te ayudó a sobrellevar esa incomodidad. ¿Por qué? Porque dejaste de sentir, porque por fin esas emociones que tanto estorbaban en tu entorno dejaron de existir, porque las ponías en cosas distintas. Entonces, claro, el TCA tiene una función y lo he dicho millones de veces, el trastorno de la conducta alimentaria tiene una función.
porque llegó prácticamente como un superhéroe en ese momento para salvarte ya sea de algo traumático que hayas pasado y que no lo hayas podido gestionar, o de estas sensaciones de las que estaba hablando, que puso un curita y una bandita o te puso unos lentes y de repente, ¡pum!, esa incomodidad se fue y llegó seguridad relativamente. En ese momento funcionó, aunque hoy en día, seguramente, si me estás escuchando, esa seguridad ya no se sienta tan segura, pero es difícil que la aceptes. Y vamos a entrar de lleno, porque si vamos a hablar de incomodidad, tenemos que saber qué es incomodidad. Y la incomodidad es esa sensación interna que aparece cuando algo se mueve dentro de ti y tu sistema todavía no sabe cómo sostenerlo. No es dolor necesariamente, tampoco es peligro, más bien es una sensación de esto no es familiar, no identifico esto, no se siente que lo haya vivido antes y por lo tanto no alcanzo a comprender internamente a dónde me va a llevar y o qué me va a generar el pasar por esto. La incomodidad muchas veces se puede vivir como una ansiedad, como una inquietud interna, como una urgencia, como unas ganas de escapar, algo para distraerte, algo para arreglar rápido porque sensorialmente no es agradable sentirla. Son alarmas de que algo inusual, y voy a remarcar esta palabra, inusual, está pasando. Y por lo tanto crea incertidumbre. No sé qué hacer y ahora no solo está esta sensación, sino que emociones se unen a esta sensación, pensamientos se unen a esta sensación y bueno, se vuelve una gran nube detrás de mí donde encienden todas esas alarmas y claro, nuestro cuerpo nos quiere vivos, nuestra mente va a actuar en forma de sobrevivir y como proteger esta sobrevivencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Tratar de apagar las alarmas. ¿Y qué puso? Tu TCA, por supuesto, a lo mejor tu TOC, a lo mejor tus adicciones, a lo mejor cualquier cosa. Y ojo aquí, todos tenemos algo en lo que depositamos esas emociones cuando son tan grandes. El punto aquí es crear conciencia y saber cuál es la tuya, porque muchos papás oyen esto y muchos papás solo se enfocan en lo que los niños están pasando, los adolescentes o los adultos, sus parejas, pero ojo, te invito a ti a que aunque no tengas un TCA, también te autoevalúes y digas, ok, ¿en dónde estoy poniendo esta incomodidad y cómo la estoy resolviendo? ¿Por qué? Porque muchas veces la resolvemos de la manera más rápida, pero no de la manera más consciente. Y ojo aquí, también algo importante de decir es que si vamos a hablar de incomodidad, también tenemos que hablar de por qué existe, porque es algo necesario. A ver, si yo me estoy incomodando y mi cuerpo me está diciendo que necesito solucionar algo y se está comunicando conmigo, pues es importante escucharlo porque muchas veces esa incomodidad nos va a comunicar que hay algo diferente que está pasando en nosotros y claro que tiene una utilidad crucial en nuestras vidas. Pero y esto lo digo mucho a las que acompaño, pero no puedes dejar de un lado que esa incomodidad que estás pasando hoy está relacionada no con algo específicamente malo que esté pasando en tu cuerpo, sino está relacionada con que tienes un trastorno de la conducta alimentaria y estás recuperándote. Porque a veces cuando tenemos un TCA, olvidamos o cuando estamos en este proceso de recuperación y oímos consejos externos, olvidamos la parte más importante del rompecabezas, que muchas de esos consejos y muchas de esas reglas no van a aplicar a nosotros porque no están bajo el mismo contexto que nosotros estamos viviendo en ese momento. Y es importante. A veces muchas personas van a médicos, van con profesionales y les dicen, no sé, es que tengo dolores intensísimos de cabeza, pero no les dicen que llevan 5 días sin comer. Y entonces hay estudios, hay un montón de cosas y les mandan millones de pastillas y no funciona. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que si esta incomodidad está y si estamos hablando hoy de ella, es porque existe esta otra parte que aunque te pese ver, que aunque te pese cargar, es muy importante saberla y reconocerla. Si hay frases que te puedes llevar de este episodio, esta que viene es una importante porque no todo lo que se siente incómodo es un problema. Y si lo puedes recordar
durante todo tu proceso de recuperación te va a sostener. Porque en la recuperación de un TCA y en casi cualquier recuperación, ojo, no solo de TCA, puede ser una recuperación física de alguna enfermedad médica, puede ser alguna recuperación de algún otro trastorno, puede ser cualquier tipo de recuperación. Muchas veces la recuperación empieza a sentirse peor que cuando empezaste, para luego sentirse mejor. Así que amigarse con la incomodidad es crucial y es parte del proceso no solo de recuperarte, sino de crecer y de cambiar. Y es que pelearte con la incomodidad o evadirla constantemente es evitar la vida, literal. Me doy cuenta ahora que estar reprimiendo esa incomodidad en realidad no detiene el cambio, simplemente lo hace más difícil, más doloroso en todos los sentidos. Ponte a pensar. Esa vez que tu cuerpo cambió por alguna razón, cualquiera que haya sido, aun cuando te estabas moviendo igual, comiendo igual, durmiendo lo mismo, de repente notaste que un día tu pantalón ya no te quedó igual, tu vestido ya no te cerró igual, o que alguien te hizo un comentario de algo de tu cuerpo y tú de repente te choqueas así, ¡ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué cambió eso? ¿Qué he hecho diferente? Y de hecho no has hecho nada diferente. ¿Sabes qué pasó? Algo natural, el cambio. Y e y es la importancia de amigarse con ese cambio, porque el cambio va a llegar, quieras o no quieras. De hecho, firmaste un contrato que a lo mejor no te acuerdas antes de llegar a la vida, porque eso fue desde el vientre de tu mamá, donde decía: "Cambios permanentes", y es lo natural. Va a haber cambios permanentes toda tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espiritualidad, en toda tú. Y esa es la maravilla, que nos vamos a ir adaptando. Y claro que esos cambios justo van a hacernos sentir raros, inseguros, muchas veces ansiosos, haciéndonos muchas preguntas, dudando si es el camino correcto y nos pueden frustrar. Nos pueden hacer que nos espantemos mucho, nos pueden hacer que nos culpemos mucho por algo que estamos intentando controlar. Otra cosa que sí te tienes que llevar de este episodio es esta: no hay forma de controlar el cambio. El TCA te va a decir que puedes controlarlo. Tú haciendo lo mismo todos los días, puedes así vivir toda la vida. Y es la mentira más grande, porque aunque no lo veas y aunque al exterior el número de la báscula te esté diciendo que pesas lo mismo, ¿qué crees? En tu interior están pasando cambios, que hoy no los ves, pero que un día lo vas a notar. A mí me tomó años entender esto y por supuesto más años aplicarlo en mi vida. Y es que algo que encuentro como una de las grandes barreras para recuperarse específicamente de un trastorno de la conducta alimentaria es que no sabemos incomodarnos. Luego nuestro sistema nervioso reacciona como una amenaza y queremos parar esa sensación inmediatamente, y por eso muchas veces cuando vivimos años restringiendo, haciendo conductas compensatorias y tapando nuestras emociones alrededor de la comida y el cuerpo, se hace tan complicado volver a comer porque es incómodo sostener muchas cosas que hay dentro del proceso, como la digestión, como la parte de que va a haber inflamación, va a haber retención de líquidos, va a haber dolor. Uy, quien me está escuchando y haya pasado por este proceso, me encantaría que le dijeras al de al lado o a quien se lo recomiendes o que platicaras, escucharnos. Hay dolor en la recuperación. Duele los músculos, duelen literal los huesos. Es físicamente incómodo, te aprieta la ropa. El que hacer cosas que la gente normal no hace para recuperarte es un shock. Comer diferente, no moverte como todos lo mueven, hacer lo contrario que ves en las redes sociales. My God, es que recuperarse de verdad que es de valientes, porque es ir en contra de un mundo que en verdad está muy lastimado, muy trastornado. Y a veces esta propia recuperación, nosotros como profesionales nos encontramos con que vamos nadando contra corriente. Y entiendo que a veces también estas personas que están trabajando con nosotros tengan tantas dudas, porque el mundo realmente te pide que te enfermes,
que te minimices, que te hagas chiquita para poder controlarte. Pero bueno, ese es otro episodio, es algo mucho más social, pero tiene que ver y tenemos que decirlo. Y lo he dicho y creo que lo voy a decir en todo este episodio porque de eso se trata. Recuperarte será incómodo porque estás saliendo de esa zona de confort que tú misma construiste y que por supuesto no se sentirá bien dejarla. Aquí un ejemplo que a mí, cuando estaba escribiendo el episodio, creo que me vino muy bien. Gracias, porque me lo mandó de donde el cielo. ¿Qué pasa cuando estabas en tu vientre de tu mami? Es una de de hecho, nacer, dicen que es una de las sensaciones más traumáticas que le puede pasar a una persona y por eso no tenemos memoria, ¿no? Porque es sumamente incómodo dejar ese lugar calientito, ese lugar donde te sientes cómodo, seguro, apretadito, porque además pues no tienes un gran espacio, no tienes que respirar. Todo está como perfectamente calibrado y calculado para que la vida se haga ahí. Y de repente, ¡pum!, naces y te enfrentas a la atmósfera, te enfrentas a las temperaturas, a la luz, a los ruidos diferentes. Y o sea, si pudiéramos ir atrás, debió ser incomodísimo, pero era necesario porque es ese vientre que aunque era muy cómodo y muy seguro, ya no lo era para ti. Llegó el tiempo en que ese lugar ya no iba a prevalecer tu vida, sino por el contrario, si tú seguías tiempo adentro, lo que iba a provocar es lo contrario, tu muerte. Lo mismo pasa con un TCA. En su momento fue útil, te ayudó, fue necesario, lo dijimos al principio, pero hoy en día, esa casa que construiste, que se llama TCA, ya no es segura. Aunque te lo parezca, ya no lo es. Porque incluso cada día y cada momento de ese día, te tienes que ganar esa seguridad. No viene naturalmente, la tienes que buscar haciendo. Y muchas veces rompiéndote en 1000 pedazos. Y mientras tú sigas aferrada o aferrado a ese espacio, la recuperación no va a llegar. No te puedes recuperar dentro de la casa del TCA y habitando el TCA. Necesitas salir. Y como el feto, la única manera de llegar a ser un bebé fue saliendo del vientre, también la única manera de recuperarte de tu TCA va a ser saliendo de esa casa que tú misma construiste. Ya sabes, siempre hago esas preguntas que a mí me gustaría o que haría si oyera este episodio cuando estaba en un TCA. Así que la voy a hacer ahora. Ok, perfecto. Ya te escuché, Carla. Me suena todo muy bien, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para sostener esa incomodidad? Primero, es importante identificar que la incomodidad no es un peligro real. No se trata solo de que lo entendamos teóricamente, sino que lo entendamos desde cómo funciona. Nuestro cerebro primitivo está interpretando esas sensaciones físicas y emocionales que estamos sensorializando, las está interpretando como una amenaza. Y que una vez que comienzo a sentir esa incomodidad, esa ansiedad, me siento movida internamente y externamente, mi cuerpo está pidiendo o gritando, ¡sálvame, por favor! Recordemos que un peligro real suele venir acompañado de una amenaza concreta, inmediata y observable. Ese es un peligro real. Imagínate, ¿cuál puede ser un peligro real? Tal vez encontrarnos un oso de frente. Es un peligro real, tenemos que actuar inmediatamente. Puede ser que la acción sea estar estática, pero tenemos que responder. No hay tiempo de pensar tanto, no hay tiempo de simplemente reaccionar y observar y hacer acciones concretas. Algo que pone en riesgo tu integridad física y emocional en ese momento. Puede ser que a lo mejor en ese momento yo haya sido testigo de un choque muy grande donde una persona salió muy lastimada. ¿Qué va a pasar? ¿Es un peligro real? ¿Es un peligro real emocional para mí? Puede ser, porque a lo mejor eso, el estar viendo cómo está pasando todo, el estar viendo el sufrimiento de demás personas, me puede
generar un peligro real en mi cabeza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es o voltearme, que es lo que hacemos normalmente cuando vemos algo terrible, nos volteamos, nos paralizamos, hacemos cosas que actuamos en consecuencia de eso que es inmediato y que no podemos, de hecho, traer mucha conciencia. La incomodidad, al contrario, aparece cuando estás haciendo algo distinto a lo que tu sistema conoce. No porque en realidad esté pasando algo malo o algo traumático, sino porque se está saliendo de lo familiar. Es decir, fíjate cómo el peligro real te va a pedir una respuesta inmediata, inconsciente. La incomodidad la vas a sentir y aunque te la pida, no estás en un peligro real que si no respondes en ese momento, no pones en riesgo tu vida, no pones en riesgo tampoco tu emocionalidad al grado de llegar a un shock, simplemente lo sientes muy incómodo. Incluso llega la ansiedad. Es decir, y si hago esto, vienen pensamientos del futuro. Tienes tiempo. En un peligro real, ese factor es algo importante de ver. ¿Qué hacer en esos momentos? Creo que una pausa es muy necesaria para detenerte y mirar que no hay un daño real. Y de hecho, te invito a que lo digas, que me siento muy incómoda, pero nada está pasando tan malo a mi alrededor. No estoy en peligro y te invito a que voltees a tu alrededor. Si estás viendo el video, tal vez me estás viendo que estoy moviendo mi cabeza, porque sí, es voltear a tu alrededor y saberte segura en ese espacio y en ese momento. Estás a salvo. Algo que funciona mucho es esta regla de 5, 4, 3, 2, 1, que son 5 cosas que puedes ver, poder hacer este ejercicio. Me concentro, sé que estoy a salvo. Voy a buscar 5 cosas que pueda ver. ¿Qué puedo ver? La sala, puedo ver mi impresora, puedo ver mi vaso, puedo ver mi computadora, puedo ver la cámara. 4 cosas que pueda tocar. ¿Qué puedo tocar? Puedo tocar este cuaderno, puedo tocar mi computadora, puedo tocar mis piernas, puedo tocar mi cabello. Sí, 3 cosas que puedas escuchar. ¿Qué puedo escuchar? Puedo escuchar mi voz, puedo escuchar los coches de allá afuera y puedo escuchar, por ejemplo, ahorita uso un sonido, mi refrigerador. Puedo escucharlo. 2 cosas que puedo oler. Acabo de cocinar, entonces puedo oler la comida que hice, puedo oler mi ropa, puedo olerlo. ¿Y qué puedo saborear? Bueno, ahorita nada más tengo un poquito de mi café, lo puedo saborear. ¿Y eso qué me hace? Me lleva al presente, a ubicarme a salvo, a decirle a mi sistema, no tienes que temer, todo está bien. Y algo tan sencillo como eso te puede regresar de la sensación de amenaza al momento real. Y a lo mejor te vas a seguir sintiendo incómoda, pero al menos podrías guiarte desde un lugar mucho más seguro sabiéndote a salvo. Te decía algo importante, es el tiempo también para diferenciar entre qué es peligro real y qué es incomodidad. El peligro real, decíamos, requiere una acción inmediata. La incomodidad, en cambio, requiere una acción no inmediata, al contrario. Entre menos inmediata sea, más va a desaparecer en el largo tiempo. Una de las recomendaciones que siempre hago es no corras a apagar el fuego, porque correr a apagar el fuego es decirle a tu mente y confirmarle que, ¿qué crees? Si es amenaza, si hay fuego. Más bien, antes de ir a correr a apagar el fuego, ¿vi fuego? Son solo unas chispas. ¿Es fuego o solo es algo color rojo? ¿Es fuego o solo siento mucho calor? Creo que es importante que entendamos que si yo respondo a esa incomodidad constantemente, lo único que estoy haciendo es decirle a mi cuerpo, sigue respondiendo, sigue siendo intolerable a esta incomodidad y al final eso me va a crear muchos patrones neuronales de contestar a esa incomodidad que en realidad, si nos vamos para atrás del episodio, ya lo dijimos, esa incomodidad está pasando porque estoy haciendo algo diferente. Y no se trata de hacerlo perfecto y no se trata de hacerlo con 10. No todas las veces no va a salirnos bien. No es de golpe, es con práctica. Pero cada vez que te quedas un minuto más antes de responder a esa incomodidad, le quitas poder al miedo. A esta parte me gustaría agregar tu diálogo interno. Es bien importante qué nos decimos.
Lo que nos decimos, de hecho, es tan importante como cualquier otra terapia, medicina. ¿Por qué? Porque lo que te dices lo escucha. Y no solo lo escuchan tus oídos, lo escucha tu cuerpo, lo escucha tu mente, lo escucha tu espíritu. Y lo que te dices, muchas veces terminas creyéndolo. Por ejemplo, si yo me estoy probando alguna ropa, pueden ser unas playeras, un vestido, y veo que no me queda bien, una es, me siento incómoda, claro, porque no me queda como yo esperaba. Posiblemente me estoy dando cuenta que seguramente subí de peso por mi recuperación o posiblemente mi cuerpo esté súper raro porque pasa, y hay un episodio que hablé de eso, no sé cuál sea, pero bueno, donde nuestro cuerpo cambia de maneras extrañas en recuperación. De repente hay unas cosas que crecen más que otras, que no nos encantan. Sería increíble que pudiéramos decidir cómo va a cambiar nuestro cuerpo, pero no es así. Y entonces nos genera mucha incomodidad probarnos ropa, porque se ve diferente. No nos encanta. Y obviamente es el shock de vernos al espejo. Y si a eso le agrego mis hermosas palabras de desprecio, de crítica, de juicio, es que va a llegar emociones, emociones que incrementan la incomodidad. Pero si en cambio, ok, acepto que me siento muy incómoda con esta situación, pero empiezo a hablarme con más cordialidad. Y aquí quiero decir, más cordialidad no significa que vayas y digas, me siento increíble, me encanta que no me quede la ropa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es estar en recuperación y sentir que tu cuerpo cambia! No, eso sería la mentira más grande del mundo y sería invalidar lo que estás sintiendo. Lo único que te pido es más cordialidad. Oh, el que no te queden esas playeras, ese vestido, ese pantalón, no te quita tu valor. Eres valiosa. Y aunque te sientas terrible, esa sensación va a pasar si tú te acompañas, porque lo que yo estoy viendo en ese reflejo y lo que yo estoy sintiendo al final no determina en totalidad quién soy, porque tu talla no te representa. Y emociones vendrán, pero no en forma de detonarte una huida o de forma paralizante, sino en una espera mucho más compasiva y, ojo, expansiva. Porque al yo navegar esta incomodidad, lo que estoy logrando es expandir mi zona de confort. Esta zona de confort la voy a hacer más grande. Tal vez ahorita es de este tamaño, si me estás viendo, es del tamaño de un circulito de mi ojo. Y cada vez que yo no respondo a esa incomodidad y cada vez que yo me quedo con esta sensación y la respeto y no trato de huir y no la trato de cubrir, me quedo ahí, esto se va haciendo más grande, más grande, más grande y cada vez voy a ir expandiendo y resistiendo mejor esa incomodidad. Y claro, imagínate este globo, seguramente expandir, ¿no? Se siente bien, sientes cómo duele tal vez esta expansión, te sientes rara, te sientes desordenada, a veces puedes decir que no tiene sentido, es más, se puede sentir que te perdiste a ti misma o mismo. Y esto claro que asusta mucho. Y en la recuperación muchas veces la incomodidad aparece justo cuando estás haciendo algo profundamente sano, cuando estás comiendo de mejor manera, cuando estás respondiendo a tus señales de hambre física y hambre mental, cuando estás dejando de controlar, cuando te estás permitiendo descansar, cuando no pones límites a elegirte. Ahí es cuando llega esa incomodidad. Y el problema es que el TCA interpreta esas acciones como amenazas, como si estuviera perdiendo el control. Ese control que significó para el TCA bardear su territorio, pero no significa en realidad que estés haciendo algo malo. De hecho, estás haciendo algo más sano. Y este proceso, de hecho, no es nuevo. Es algo que vienes viviendo desde que naciste hasta el día de hoy. Y justo me recordó mucho cuando estaba escribiendo ese día, uno de los niños con los que trabajo llegó conmigo
así súper bonito, con su inocencia, y me dijo, me duelen muchas rodillas. ¿Y sabes por qué me duelen mis rodillas? Porque tengo dolor de crecimiento. Y para mí fue como un flashback muy lindo. Y cuando estaba escribiendo, me llegó y dije, claro, este niño acepta que es incómodo crecer y que le va a doler, pero que está bien esos cambios. No peleó con el dolor, no hizo que se fuera, no lo negó. Dijo, esto me está pasando, sé que es el proceso y está bien. Me va a llevar a un lugar mejor, en este caso para el niño chiquito, que es crecer. Y como adultos, ¿cuánto resistimos estos dolores? Porque pareciera que si llegas a cierta edad, ya no puedes tener estos cambios. Listo, ya, llegaste a los 18, llegaste a los 20, llegaste a los 30, a los 40, pum, ya, no más cambios, porque los cambios son malos. Y entonces ese rechazo y esa insistencia de no seguir adelante, pues que crea un estiramiento mayor, porque el cambio, lo decíamos, va a llegar aunque no queramos, y es una lucha infinita y constante, porque de todos modos va a pasar. Y claro que no quiero minimizar esto, porque sé que el trastorno toca fibras muy profundas como la identidad, como la seguridad, como el control, como algunos traumas, que genera un terremoto interno la recuperación. Pero ojo, que ese terremoto interno, cuando todo se está cayendo, también invita a una reconstrucción mucho más profunda y mucho más consciente, a poner cimientos más firmes para que cuando vuelva a haber un terremoto en tu vida, resistamos de una manera mucho más segura y consciente, porque ojo, te vas a recuperar del TCA, pero terremotos va a haber en tu vida y esos cimientos que estás poniendo hoy en tu recuperación son los que te van a sostener a lo largo de ella. Y es cierto, ese crecimiento duele y muchas veces se sentirá peor antes de que se sienta mejor, por el simple hecho de dejar atrás lo que se sentía más cómodo o no tan mal, pero que te destruía lentamente. Porque no todo lo que se siente bien es lo mejor y no todo lo que se siente mal es dañino. Entonces, quisiera recordarte que esta expansión, ¿cierto? Será incómoda, pero no dejará de ser expansión. Y para terminar, me gustaría dejarte 10 cosas prácticas para navegar esta incomodidad. Una, nombrar sin pelearte. Me siento incómoda, no me gusta, tengo una sensación que está en todo mi cuerpo, no me entiendo, no soy yo, no me encuentro. Exprésalo, no lo niegues, ya te has invalidado mucho tiempo, basta. Número 2, date cuenta si es un peligro real o solo es incomodidad que te está llevando a crecer, a cambiar, a expandirte. Recuerda, todo es un peligro real, aunque en estos momentos se sienta así en tu cuerpo. Quédate un poco más con eso que el TCA no tolera. Estrecha un poquito tu zona de confort. No necesitas aguantar horas, con que vayas practicando de a poco. Un paso adelante, una cucharada más, un tiempo más de espera, un tiempo más en responder a esa incomodidad dentro de ti. Perfecto, funciona. No nos vamos del todo al nada, sino poco a poco respetando tu propio proceso. No tomes decisiones grandes cuando la incomodidad está alta. Siempre sucede, ¿no? Listo, hasta aquí se quedó mi recuperación porque ya no tolero esta incomodidad, ya no puedo más. Regresemos a esa decisión después. Primero vayamos a entender que esto que te está pasando es esperado, no responde a un peligro real, lo puedes sostener, ya lo has sostenido antes y después tomamos la decisión si es necesario o no irnos y regresar a esa casita que formó el TCA o buscar y empezar a crear otras casitas afuera. Usa tu mindset, practica mucho ese mindset de regresar a ti. Usa tu cuerpo, tus sensaciones. Por ejemplo, el ejercicio que hablábamos hace rato, el 5, 4, 3, 2, 1, te puede ayudar. ¿Por qué? Porque necesitas, sí, regresar a ti en estos momentos de angustia,
de sensaciones, de gritos de salvación, es momento de regresar. No intentes, de hecho, no intentes hacer nada para apagar lo que estás sintiendo, porque entre más dejes que fluya esa incomodidad, más rápido se va a ir. Si intentas como calmarla, desaparecerla, el miedo empieza a estar ahí, la ansiedad va a llegar, deja que fluya. La primera regla, ¿te acuerdas cuál era? O la primer tip que te di era acéptala, vela, va a estar ahí. Habla contigo como si fuera alguien a quien amaras, respetaras. Háblate así, ayúdate. ¿Qué pasaría si mi mejor amigo estuviera pasando por esto? ¿Qué le diría? ¿Qué pasaría si mi mascota en estos momentos se sintiera tan incómodo? ¿Cómo lo tocaría? Lo mismo para ti. Diferencia muy bien entre el sentir y actuar. Puedo sentir miedo, puedo sentir ansiedad, pero no necesito actuar sobre ellas. No siempre es necesario, y menos cuando estamos en el pico. Sentirlas es importante. Actuar va a tomar un poco más de conciencia. Y por último, recuérdate, ¿para qué estás haciendo? ¿Para qué estás sosteniendo esta incomodidad y a dónde te va a llegar? ¿Cuál es esta expansión y qué es lo que buscas? Y recuerda que si te incomoda, pero no te está dañando, significa que te está ayudando a crecer y a expandirte y llegar a un mejor lugar. Todo esto te prometo que si tú sigues practicando cada día esta expansión y sosteniendo y resignificando esta incomodidad, no hay una razón por la que no llegues a un lugar distinto del que estás hoy. No te desesperes, toma tiempo. Ya sé, tu incomodidad te va a sacudir, pero toma tiempo, date ese tiempo. Si se lo has dado a otras cosas, ¿por qué no te lo das ahora a ti para recuperarte? Regresa este episodio tantas veces como lo necesites porque sé lo que es vivir en incomodidad y cuántas veces la vas a vivir en tu proceso de recuperación. Muchísimo. Comparte el episodio a todas las personas que quieras, que puedas, que sabes que lo necesitan y sobre todo, si necesitas ayuda en tu proceso, contáctame, mándame un mensaje, podemos ver las opciones para trabajar juntos y no te olvides de que este episodio te puede ayudar. Hay muchos más allá que seguramente te van a seguir ayudando también y si quieres que hablamos de algún tema en especial, pues también mándamelo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.